El Centro Nacional para la Integración de Familias e Iglesias presenta a Voddie Baucham con el mensaje La suficiencia de las Escrituras para la feminidad y la masculinidad. Mi meta aquí es tratar el tema de la feminidad y la masculinidad bíblica, y voy a hacerlo desde dos perspectivas. Una es tratar expositivamente el tema sobre lo que la Biblia tiene que decir acerca de la masculinidad y la feminidad. Sin embargo, intrínseco a esto está la oposición a la feminidad y la masculinidad, la cual debe ser abordada. Así que lo que haremos será definir la oposición. Miraremos la oposición, veremos de dónde viene, qué es lo que ha hecho, lo que ha abrazado y alcanzado, incluso en medio de los creyentes, y después veremos la importancia de una apropiada exposición de este tema en particular, a la luz de la oposición. Muy bien. Hablamos mucho de las diferencias entre los hombres y las mujeres, pero en verdad sí existen diferencias entre el hombre y la mujer. Esta parece una declaración inofensiva, ¿no es así? Existen diferencias entre el hombre y la mujer, pero este concepto en sí mismo es atacado. Las personas cada vez más quieren debatir no solamente sobre las similitudes, sino también la igualdad entre los hombres y las mujeres. Hablaremos de eso en su momento. Pero tenemos que entender los efectos del feminismo en nuestra perspectiva de la feminidad y la masculinidad. Y cuando hablo del feminismo, muchas personas tienen alguna idea sobre lo que es el feminismo, a lo que se asemeja el feminismo, y aunque lo abordaremos, hablaremos sobre el feminismo clásico, sobre su auge y sobre el punto de vista de sus representantes. Quiero que noten que hay una versión más sutil de este feminismo, y esta es la razón. Desde la primaria hasta el bachillerato pasamos 14,000 horas de instrucción en las escuelas. Lo diré otra vez. Desde la primaria hasta el bachillerato pasamos 14,000 horas de instrucción en las escuelas. Y la mayoría de nosotros estuvimos en escuelas estatales. Tal vez nuestros niños no estudien en escuelas estatales, pero la mayoría de nosotros sí estudiamos allí. Escuchen, yo no quiero ofender a nadie en este asunto, pero yo creo que está mal que los padres cristianos entreguen a sus hijos al gobierno para que los eduquen. Creo que está mal. Yo no compro este razonamiento que dice, bueno, las escuelas públicas, escuelas privadas, educación en el hogar, haz lo que el Señor te diga que hagas. ¿Cómo es eso una epistemología bíblica? ¿Eso no es una teoría de conocimiento bíblica? ¿Qué es lo que Dios ha dicho en su palabra? Bueno, los padres que dan sus hijos al gobierno, en especial a este gobierno anticristiano, para su educación, esto es bíblicamente injustificable. No existe ningún argumento bíblico para ello, excepto para aquellos que sacan a Mateo 5 del contexto y hablan de cómo ser sal y luz. Para explicar eso necesitaría toda una charla aparte, pero debo decir aquí que eso no era lo que Jesús estaba enseñando. Él estaba hablando de ser sal y luz. Él no estaba hablando de decisiones educacionales allí. Pero hay algunos que dicen, bueno, tú fuiste a una escuela estatal y tú saliste bien. Bueno, no me conocen. Si lo hicieran, sabrían que yo no estoy bien. Y si dices que yo estoy bien, es un excelente indicador de que tú no estás bien, porque si estuvieses bien, nunca dirías que yo lo estoy. Sin duda. Así que yo no estoy bien, tú no estás bien, y esto no está bien. Y una de las razones por la cual no estamos bien es porque fuimos adoctrinados en el feminismo. En su mayoría, los cristianos no comparten los puntos de vista radicales del feminismo de los años 60, lo cual escuchamos en sus más horribles posturas, y no queremos nada que ver con eso. Sin embargo, existe esta postura, y esto es lo que se ve en la iglesia, en la que nosotros decimos básicamente lo siguiente: las mujeres toman la autoridad de los hombres porque los hombres hoy en día no se levantan a tomarla. Esto es feminismo suave, esto es un feminismo cristiano. Esto es feminismo cristiano conservador que está siendo disfrazado en la iglesia. No. Nosotros no somos feministas. Es que los hombres no quieren pasar al frente. Nosotros no somos feministas. Una de las razones por las que las mujeres se levantan es porque hemos feminizado a la iglesia y a sus ministerios. En vez de decir amén, hay que decir ay. Una de las razones por las que las mujeres se levantan es porque feminizamos a los hombres. Así que cuando las mujeres se presentan en ciertos escenarios, los hombres dan un paso hacia atrás en vez de competir con las mujeres. Si alguna vez has estado en un campus universitario recientemente y has participado en ministerios cristianos universitarios en los últimos 20 años, tú sabes esto. Nadie te lo tiene que decir.
Si te diriges a la universidad local, vas al Ministerio Cristiano Universitario y pides que te muestren las fotos de los líderes del ministerio, la gran mayoría de ellos serán mujeres. ¿Por qué? ¿Porque los hombres no se levantan? No, es porque estos hombres han sido feminizados, porque los ministerios han sido feminizados y porque cuando estas mujeres se establecen en su liderazgo, estos hombres feminizados siempre darán un paso atrás. En vez de dirigir, contradecir o confrontar, haciéndolo, por supuesto, conforme a la perspectiva bíblica. Esto es feminismo suave, pero también es una mentira descarada. Esta no es la razón por la que las mujeres han usurpado la autoridad del hombre. No es que, de alguna manera, en los años 60, Friedan y Stanton y estas feministas radicales se dieron cuenta y dijeron, ¿saben qué? No entiendo. Hace algún tiempo atrás los hombres se levantaban y cumplían con su rol. Y ahora en los años 60, ellos no hacen lo que antes solían hacer. Por eso ahora nosotros... No, eso no es lo que ellas están haciendo. Las feministas radicales no estaban reaccionando en contra de hombres débiles. De hecho, las feministas radicales reaccionaron en contra de hombres fuertes. Escuchen esto. Este es el libro de Wendy McElroy, Matrimonio y Familia, un campo de batalla ideológico. Ella dice, para la feminista sexualmente correcta, el matrimonio oprime a la mujer y la familia engendra el patriarcado y ambos son resultados del capitalismo, el cual no es aceptado por el feminismo, ya que el feminismo nació del marxismo. Las mujeres felizmente casadas son consideradas patológicas y traidoras. Para justificar esta enemistad explosiva, ellas señalan el índice de violencia doméstica en contra de las mujeres, aun cuando la violencia en contra de la mujer no ha aumentado, excepto cuando está en proporción al crecimiento poblacional. ¿Qué tal este mito? Los domingos del Super Bowl. Existe más violencia en contra de la mujer los domingos de Super Bowl que en cualquier otro día del año. Sin duda, es una mentira descarada. Es totalmente falsa. Es un mito total. Pero eso no le importa a las feministas radicales, y así pueden salirse con la suya. Ella continúa diciendo, aunque el punto de vista feminista del matrimonio se acerca a lo puramente absurdo, es algo clave para entender la profundidad del odio que existe hacia las relaciones heterosexuales y hacia los hombres. Esto, a su vez, es clave para entender las emociones que alimentan la llamada sexualidad correcta. Amigos, este es el origen del feminismo. No nació de la pasividad de los hombres. Nació de hombres que eran hombres y de un grupo de mujeres, un muy pequeño grupo de mujeres, que se desenvolvía en el campo académico, que determinaron en los años 60 que ya estaban hartas de eso. Estaban hartas del matrimonio, hartas del patriarcado. Y eso fue lo que decidieron hacer. Lo mismo que los radicales siempre han hecho. Tomaron instituciones de estudios superiores, porque si poseo las universidades hoy, tendré a la mayoría de las escuelas primarias mañana, porque estoy entrenando a sus profesores. Y si tengo a la mayoría de las escuelas primarias mañana, porque entrené a sus profesores, tendré a la sociedad entera la próxima semana, porque todos me enviarán a sus hijos para que los eduque. Así fue como llegó a nosotros el feminismo radical. Estas feministas liberales se rebelaron en contra de la familia desde el 1960. El libro de Betty Friedan, La mística femenina, fue publicado en el 1963. Friedan argumentó que las mujeres americanas de ese tiempo estaban esclavizadas por la domesticidad y que ellas eran definidas como madres para toda su vida. Ella llamó a la familia, escuchen esto, llamó a la familia un cómodo campo de concentración. Ese es su punto de vista sobre la familia, un cómodo campo de concentración. La meta de Friedan no era eliminar el matrimonio. Ella solo quería que las mujeres insistieran por algo más para sus vidas, para alcanzar su realización personal fuera del matrimonio. Esto suena familiar. Lo es para cualquiera de ustedes que tiene, como yo, una hija que no está en la universidad preparándose para ser un hombre. Porque le hacen estas preguntas. Oh, ¿y cuántos años tienes? 19. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás en la universidad? No, yo estoy en casa. Oh, ¿en serio? Ya. ¿Pero qué vas a hacer? Bueno, yo espero ser esposa y madre algún día. Sí, claro, pero ¿qué vas a hacer? ¿De dónde vienen estas preguntas? Estas preguntas vienen de Friedan. Este es su origen. Y eso es una versión suave de lo que ocurría en los años 60. Escuchen esto de Gloria Steinem. El patriarcado necesita de la violencia o de la amenaza subliminal de la violencia para sostenerse. La situación más peligrosa para una mujer no es un hombre desconocido en la calle o incluso
el enemigo en tiempos de guerra, sino un marido o un amante en el aislamiento de su propio hogar. ¿Pero qué decimos nosotros? Oh, no, 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 no. Lo que pasa es que los hombres no quieren levantarse, y es por eso que vemos a las mujeres usurpando la autoridad y usurpando roles. Nada es más lejano a la realidad. Eso es una mentira. No solo es una mentira astuta del enemigo. Bueno, estos son los efectos prácticos del feminismo. Hemos masculinizado a las niñas. Y lo digo frecuentemente, ya no estamos criando mujeres. Ya no nos escandalizamos por las mujeres que no solamente están en el ejército, en roles de apoyo como enfermeras y demás. No, ya no nos escandalizamos por las mujeres que están en el ejército como pilotos de aviones de guerra. Mujeres que son pilotos de jets de combate. Mujeres que pelean y son entrenadas como soldados y guerreras en el frente de batalla. Ya no nos estamos escandalizando por eso. Cuando vemos el número de víctimas que viene de Afganistán y de la guerra, incluye a mujeres, niños afeminados, chicos que no son masculinos, que no se sienten libres para ser masculinos, chicos que están tomando Ritalina en la escuela porque no se sientan tranquilos y actúan como niñas, matrimonios tardíos y confusos, matrimonios que están intencionalmente siendo retrasados más y más que en cualquier otra época de la historia. Los roles en el matrimonio están siendo confundidos. En vez de confiar en la suficiencia de la Escritura, en vez de volver a la palabra de Dios para encontrar cómo deben ser nuestros roles como esposas y esposos, como padres y madres, tratamos de definir estas cosas entre nosotros mismos. Y así reinventamos la rueda, por así decirlo. Las tasas de natalidad bajísimas, que es una realidad estrechamente relacionada con el aborto. Ahora, ¿por qué ubico el aborto y la disminución de la tasa de natalidad en el contexto del feminismo radical? Recuerden, su meta es el igualitarismo, ninguna diferencia entre chicos y chicas. Pero amigos, ¿cuál es la única diferencia innegable entre hombres y mujeres, en especial cuando ambos se relacionan sexualmente? Bueno, ella queda embarazada y él no. Así que si de verdad quieres igualitarismo y eliminar las diferencias entre los hombres y las mujeres, una de las cosas que debes hacer es permitir que las mujeres, al menos potencialmente, puedan eliminar el dar a luz en el contexto de la sexualidad. Este es un producto del feminismo radical, una epidemia de mujeres desprotegidas. La aceptación de hogares con un solo padre. Son aceptados, ya no es un escándalo, incluso entre conservadores fuertes. Estaba escuchando a un programa de radio conservador, era el programa de Laura Ingraham. Laura Ingraham es una conservadora radical de opiniones fuertes y ella se tomó un pequeño descanso del programa. ¿Para qué? Pues Laura, quien es soltera, fue y adoptó a otro niño. Un tiempo atrás hubiésemos llorado si un niño tuviese que crecer en un llamado hogar roto. Ahora lo celebramos en programas conservadores de radio. La aceptación de la homosexualidad. Escuchen, amigos, no estoy hablando sobre lo que pasa allá afuera en el mundo. Hablo de lo que pasa aquí entre nosotros, como por ejemplo Brian McLaren. Y él no es solamente él, Brian McLaren, es de la revista Cristianismo Hoy, que solía ser una revista cristiana líder, pero debo decir que hoy en día no es ni líder ni tampoco cristiana. Él dice, francamente, muchos de nosotros no sabemos lo que debemos pensar sobre la homosexualidad. Hemos escuchado todos los puntos de vista, pero ninguna posición ha ganado nuestra confianza para que podamos decir esto le parece bien al Espíritu Santo y también a nosotros. Él está hablando sobre el homosexualismo y es un pastor. Él continúa. Tal vez necesitamos una moratoria de 5 años antes de hacer declaraciones. Mientras tanto, vamos a practicar el diálogo cristiano, lleno de oración, la escucha con respeto y el discrepar agradablemente. Cuando las decisiones deben hacerse, serán sin duda provisionales. Vamos a mantener nuestros oídos en sintonía con los eruditos en estudios bíblicos, la teología, la ética, la psicología, la genética, la sociología y otros campos relacionados. Él nos acaba de decir por qué ha abandonado lo tradicional y también por qué él está errado con respecto a este tema. Porque él cita la ética, la psicología, la genética, la sociología y otros campos relacionados a la par de los eruditos bíblicos para la determinación de la naturaleza del homosexualismo. Él continúa, y luego en 5 años, si tenemos claridad, hablaremos. Si no, entonces estableceremos otros 5 años para reflexionar. Después de todo, muchos asuntos importantes en la Iglesia tomaron siglos para ser resueltos. Tal vez esta moratoria nos ayudará
a resistir los vientos de doctrina que soplan furiosamente de la izquierda y de la derecha. Así que podemos esperar pacientemente al viento del Espíritu Santo para que dirija nuestro curso. Este es el autor bestseller Brian McLaren. Yo estaba en el norte de Irlanda en una conferencia para pastores recientemente y había como 100 pastores asistiendo a esta conferencia. Y si ustedes saben lo que está pasando en el Reino Unido, 100 pastores juntos es un gran logro. Y por cierto, 2/3 partes o más eran anglicanos. Aleluya, alabado sea el Señor. Así que allí estábamos con estos pastores anglicanos en fuego, reformados, radicales, como 100 personas. Pero cuando Brian McLaren va al Reino Unido, casi no hay edificios lo suficientemente grandes para contener a sus multitudes, que son miles de personas, miles. Este hombre que está esperando que el Espíritu le deje saber si podemos o no hacer declaraciones sobre la homosexualidad, la defensa real del matrimonio. Todos hablan de la defensa del matrimonio y de la necesidad de leyes para defender el matrimonio y todas estas cosas que deben ocurrir. Muchos están tratando a través de la política el tema del matrimonio y dicen, si tan solo pudiésemos motivar a los cristianos. La defensa real del matrimonio no es un acto político, porque aunque podamos crear cualquier ley que queramos, el matrimonio aún no será defendido desde una perspectiva bíblica, a menos que lleguemos al punto de la suficiencia de la Escritura en la definición de la feminidad, de la masculinidad y del matrimonio. Escuchen esta frase del Consejo de la Masculinidad y la Feminidad bíblica. No estamos preocupados solamente por los roles del hombre y la mujer, sino también por la naturaleza implícita de la masculinidad y la feminidad misma. La verdad bíblica y la claridad en este asunto son importantes porque los errores y la confusión sobre la identidad sexual llevan a lo siguiente, y aquí hay 4 cosas. Ellos dicen, primero, patrones maritales que no reflejan la relación entre Cristo y la Iglesia. Y esto sería suficiente. Para esto fue creado el matrimonio. El matrimonio es importante por muchas razones, y hay varias razones que van a explicar, pero quiero detenerme en la razón número 1. La razón por la cual debemos defender el matrimonio bíblico y los roles bíblicos del hombre y de la mujer en el contexto del matrimonio, aunque hay algunos que discuten y dicen, oh, no, eso es muy anticuado, de la época de los patriarcas, es que Cristo pensaba tanto del matrimonio que cuando determinó pintar un cuadro sobre cómo es su propia relación con la iglesia, Él utilizó la institución terrenal del matrimonio entre un hombre y una mujer como una fotografía de la relación evangélica entre Él y su iglesia. Así que si no estamos luchando por el entendimiento correcto y un entendimiento bíblico sobre el matrimonio, esto es lo que estamos diciendo. Estoy de acuerdo con la perversión del evangelio. Pero hermanos, yo no estoy de acuerdo con la perversión del evangelio. Así que mi rol como esposo, si se trata de cualquier cosa, debe ser primero y principalmente el deseo apasionado de caminar y vivir y conducirme como un ejemplo vivo del rol bíblico que me ha sido dado para demostrar el amor de Cristo por su iglesia. Aquel amor que lo colgó en una cruz para el beneficio de su esposa. Esa es mi meta. Y si la meta de mi esposa es principalmente complacerme y complacer a todos aquellos que miren nuestro matrimonio, ella es una idólatra. Porque el matrimonio y el rol de una mujer en el contexto del matrimonio es demostrar su parte, la de la relación de Cristo y su iglesia. ¿Por qué tratamos con tanto descuido y liberalidad el texto bíblico? Si tratamos de redefinir el rol de los esposos y el rol de las esposas en el contexto del matrimonio, corrompemos el evangelio, pues es un retrato, una proclamación viva de la relación entre Cristo y su iglesia. Por eso es que es tan importante. Segundo, prácticas de crianza que no enseñan a los niños a ser masculinos ni a las niñas a ser femeninas. ¿Es esto importante? ¿Es simplemente porque queremos ver a los chicos siendo masculinos y queremos ver a las chicas luciendo femeninas? No, esto nos lleva nuevamente a la razón número 1. Los niños deben ser masculinos. ¿Por qué? Porque se convertirán en esposos y reflejarán el amor de Cristo por su esposa, la iglesia. Las niñas deben ser femeninas. ¿Por qué? Porque se convertirán en esposas y deben mostrar su rol en esa dramatización, en este retrato que refleja la relación que la iglesia tiene con Jesucristo. Es por eso que es importante. Tercero, tendencias homosexuales e intentos y cada vez mayores de justificar alianzas homosexuales. Tendencias homosexuales e intentos cada vez mayores de justificar alianzas homosexuales.
Cuarto, patrones de liderazgo femenino no bíblico en la iglesia que reflejan y promueven la confusión del significado real de la masculinidad y la feminidad. Amigos, las mujeres y el liderazgo en las iglesias no tienen nada que ver en realidad con lo que creemos sobre las habilidades de la mujer. No se trata de lo que creemos sobre los deseos y las pasiones de la mujer y demás. Se trata de nuestro entendimiento acerca de la suficiencia de las Escrituras. De eso se trata, del entendimiento de la suficiencia de las Escrituras. Porque cuando las personas defienden el liderazgo femenino en la iglesia, estas son las dos grandes rutas que pueden tomar. Número 1, se puede tomar una ruta exegética, con pasajes de la Escritura, y reinterpretar estos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, ya no hay ni hombre ni mujer, Gálatas 3:28 y pasajes parecidos. Van allí y toman pasajes similares, reinterpretando estos pasajes para abrir un espacio para el liderazgo femenino en la iglesia, particularmente mujeres ancianas y pastores. Pero esto es un problema porque va a la raíz de la suficiencia de la Escritura. ¿Y cuál es la otra ruta? El otro camino es que si la mujer siente el llamado para hacerlo y resulta que la mujer tiene los dones necesarios para el ministerio, ¿cómo podremos negárselo? Bueno, lo que han hecho es pormenorizar la suficiencia de la Escritura en el extremo opuesto. En un extremo, podemos interpretar la Escritura como a nosotros nos place, para hacer que encaje en ella lo que queremos que diga. Y el otro extremo es que la Escritura no importa en absoluto si tienes dones espirituales. Los dones reescriben la Escritura. Escucho esto todo el tiempo. ¿Y qué pasa si la mujer tiene una pasión por el pastorado? Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una pasión por la poligamia? ¿Lo hace bueno? Hombre, lo que pasa es que yo tengo una gran pasión por la poligamia. Necesito múltiples esposas. ¿Sientes que tienes el don? ¿Estás dotado? Pues sí, hermano, yo siento que sí. ¿Y qué tiene de malo? Yo tengo la pasión por la poligamia. Tengo la capacidad para hacerlo. Esta situación es tan absurda que da risa. Pero cuando hablamos del pastorado femenino, ya no nos reímos. Ella tiene pasión. Ella tiene las capacidades. Eso es más importante que lo que dice la Biblia. Existen más evidencias en contra de la mujer siendo líder en la iglesia y teniendo autoridad sobre los hombres que evidencias en contra de la poligamia. Pero el primer argumento es tan ridículo que causa risa. Y el segundo es tan incómodo que en algunos lugares se podría escuchar el sonido de una aguja al caer, inclusive entre cristianos, cuando tratas de hablar con autoridad acerca del tema. Así que terminamos con la definición del matrimonio y la defensa de por qué es importante. Muchos olvidan que el matrimonio es una institución divina. Tal afirmación es supremamente útil que todos la conozcan, porque Adán no tomó una esposa para sí en su propia voluntad, sino que la recibió como un regalo de Dios, apropiado para él. Aquí la santidad del matrimonio aparece más claramente porque vemos a Dios como el que lo da. Mientras el diablo más se esfuerce en deshonrar el matrimonio, nosotros debemos vindicarlo más de cualquier reproche y abuso para que reciba el respeto que merece. Ahora, teniendo en cuenta el contexto expuesto, con este marco de fondo, pasemos a la exégesis. Trataremos con los argumentos de los feministas que han entrado incluso en la iglesia en lo que respecta a la masculinidad y la feminidad. Primero vamos al fundamento. Vayamos a Génesis, capítulo 2, versículo 15. Aquí en el capítulo 2, comenzando desde el versículo 15, esto es lo que vemos. Tenemos estas tres áreas que hablan sobre la masculinidad. Aquí en Génesis 2. Tenemos al hombre comprometido con el trabajo que Dios le da. El hombre debía trabajar. Amén. El hombre tiene que trabajar. Esto ya dejó de ser nuestro ideal. El ideal anteriormente era que el hombre trabajara, que encontrara trabajo que hacer y que se dedicara a ello. Este ideal ha sido reemplazado. Ahora el ideal es la jubilación temprana. Segundo, tenía un compromiso con la ley de Dios. Los hombres deben estar comprometidos con la ley de Dios. Y tercero, él tenía un compromiso con la familia. Y todo esto fue antes de la caída. Lo vemos claramente al principio de Génesis, en el versículo 15 del segundo capítulo de Génesis. Mira el principio del versículo 15. Y Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidase. Dios puso al hombre en el jardín antes de la caída y manda al hombre a trabajar antes de la caída. En el medio ambiente más perfecto jamás conocido, Dios dijo, un hombre necesita trabajar. El Señor Dios le mandó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Muy bien, entonces aquí tenemos la ley de Dios. Luego el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Estas son mis palabras favoritas en toda la Biblia. No es bueno que el hombre esté solo. Amo esto porque es totalmente cierto. Amén, alabado sea Jesús. No es bueno hacer las cosas uno solo. Esa frase me gusta. No es bueno que el hombre esté solo. Diría amén a esta frase todo el día, todos los días. No es bueno que el hombre esté solo. Y esta es la otra razón por la cual me gusta este versículo de la Escritura. Existe un patrón que ha ocurrido durante 6 días. Hágase tal cosa, fue así y era bueno. Hágase tal cosa, fue así y era bueno. Hágase tal cosa, fue así y era bueno. Todos los días el mismo patrón. Y esta es la primera vez que Dios dice que algo no es bueno. La primera vez. ¿Y qué es? No es bueno que el hombre esté solo. Yo tengo esta imagen en mi mente de Dios mirando a Adán y mirando a toda la creación. Dios sentado admirando todo y diciendo, es muy bueno en todo el sentido de la palabra. Las estrellas, el sol, la luna, la tierra. Miren esto, es bueno. Miren estos animales que hice. Y luego mira a Adán y dice, en la visión en mi mente, este no va a poder. Tengo que ayudarlo. Y lo hace. Dios mandó un sueño profundo a Adán para que Adán no lo estropee o se tome algún crédito por ello. Nosotros los hombres sabemos cómo somos. Y le trajo una mujer y hace esta declaración. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Es interesante que Adán no tenía padre ni madre. Sin embargo, Dios hace esa declaración. ¿Por qué? Eso lo veremos luego. ¿El trabajo honorable del hombre vino después de la caída? No. La caída hizo su trabajo más pesado, ¿ok? El trabajo no fue dado al hombre después de la caída solo hizo su trabajo más pesado. Esta es la tercera razón. Aunque Eva era su ayuda idónea, su complemento, no hay ningún registro de que ella trabajase junto a él en el jardín o de que fuese responsable por el jardín. Déjenme decir eso otra vez. Eva era su ayuda idónea o su complemento, pero no hay ningún registro de que ella trabajase junto con él en el jardín o de que ella fuese responsable por el jardín. ¿Significa esto que Eva nunca fue a ayudar a Adán en el jardín? No. Significa que era la responsabilidad de Adán. ¿Qué tiene esto que ver? Tiene mucho que ver. Las feministas básicamente han dicho, mujeres, debe ser nuestro objetivo tomar la parte de la maldición que le corresponde al hombre, aun cuando él no pueda tomar la parte que nos corresponde a nosotras. Después de la caída, Dios le dice al hombre, espinas, sudor, pesares en el trabajo, esto es lo que recibirás. Trabajarás con el sudor de tu frente, obtendrás el pan con el sudor de tu frente. Eso es lo que recibirás. Esa es tu maldición, Adán. Entonces él mira a Eva y le dice, la tuya será al parir hijos. Esto es lo que las feministas dicen. Los hombres no pueden venir y tomar parte de nuestra maldición engendrando hijos. Y yo estoy muy satisfecho con eso. Sin embargo, nosotras tomaremos su parte de la maldición. Lo queremos todo. Creyendo que vencerán haciéndolo. Dicen, tomaremos la parte de la maldición que le corresponde a Eva y también tomaremos la parte que le corresponde a Adán de esa maldición. Pues bien, la ley de Dios. Dios le dio una ley a Adán de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto particular de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, por medio del cual él lo ató a él y a toda su posteridad a la obediencia personal, completa, exacta y perpetua de la misma. Prometió que recibirían la vida si la cumplían y una muerte certera si no, dándole la capacidad y el poder para cumplir dicha ley. Ahora la familia. Adán tenía primero un compromiso con su familia de origen y luego con su familia por elección. Entiendan esto. Recuerden lo que habíamos dicho sobre las declaraciones que Dios hizo. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Dios no está diciendo, Adán, es hora de que dejes tu casa. Adán no tenía una casa que dejar. Él está formando el primer hogar. Así que Dios está haciendo una declaración general sobre el orden de la creación. Por lo tanto, cuando entendemos la masculinidad bíblica en este contexto, esto es lo que vemos antes de la caída. El hombre debe trabajar y debe trabajar en una actividad que honre a Dios.
Y como parte de eso, Dios dice que le dio cosas que eran buenas para comer y también agradables a la vista. Una parte importante del trabajo del hombre es glorificar a Dios a través de la belleza estética de lo que Él creó. Y tercero, el compromiso con la familia. Su compromiso con la familia de origen termina de acuerdo al mandato y entra en el compromiso con su familia por elección. Por esta razón dejará al hombre a su padre y a su madre. Esta es una hermosa oración, pero necesitamos saber qué es lo que implica. Lo que implica es que un joven varón debe crecer con un compromiso con su familia de origen. Un joven varón debe crecer comprometido con el hogar de su padre, con la visión de su padre, y llegará el tiempo en que Dios le dará un hogar propio y una visión propia. Y por esa causa el hombre se va y se une. Por cierto, esta es una palabra para el patriarca que quiere regir su casa y también en la casa de su hijo. Lee tu Biblia y arrepiéntete. Si tu hijo establece su propio hogar, tú no debes gobernarlo. Si crees que tu hijo no es capaz de gobernar su propia casa, él no está listo para que tú le des tu bendición para casarse. Si le das la bendición a tu hijo para que se case, él tiene que gobernar su propia casa. Es maravilloso que tengas buenas relaciones con tu hijo, para que de esta forma puedas ser un mentor para él, pero ya no está bajo tus órdenes. Es su casa, no la tuya. Es su familia, no la tuya. Todos estos aspectos del ataque del feminismo radical son combatidos con claridad desde las Escrituras, lo que significa dos cosas. Número uno, sabemos qué fue lo que nos causó salirnos del camino. Lo que nos causó salirnos del camino fue nuestra falta de compromiso para con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, cuando empezamos a confiar y a buscar más allá de las Escrituras. Y lo segundo es que ya sabemos cómo volver. Debemos volver a la Biblia y definir la masculinidad, definir la feminidad, definir el matrimonio desde lo que la Escritura claramente enseña. Nosotros no debemos preguntarle a los psicólogos, sociólogos, no le debemos preguntar a los antropólogos, no tenemos que preguntar a nadie más. Todas estas disciplinas están subordinadas a la palabra de Dios y a la autoridad de Dios. Por esto nos volvemos nuevamente a la suficiencia de las Escrituras. Existen otros temas que se desprenden de este, y podríamos abarcar cientos y miles de temas si tuviéramos el tiempo. Pero aquí está la belleza. Tenemos las Escrituras, lo que significa que tenemos todo lo que necesitamos para combatir este tema del feminismo radical en nosotros mismos cuando nos arrepentimos de ello y en nuestra cultura cuando lo confrontamos desde la palabra de Dios. Pero no lo haremos a menos y hasta que nos comprometamos con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras.